Well, buenos dias. Great to see you this morning. Es muy bueno verlos esta mañana. I want to greet all of you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, Les extiendo un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. and tell you what an honor it is for me to be here today. Quiero contarles el gran honor que tengo de acompañarlos hoy. It is indeed overwhelming and humbling to see what the Lord has done in and through the ministry of SRL. Para mí es impresionante y realmente conmueve mi corazón ver lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través del ministerio del SRL. And so to Dr. Noé Acoste, my fellow colleagues, and to all of you who support this ministry, thank you for allowing me the privilege of speaking today. Y les expreso mi gratitud al doctor Noé Acosta, a todos los colegas, a todos los que son parte del ministerio SRL por darme el privilegio de dirigirme a ustedes. I should tell you that I remember when this ministry first started. Quiero contarles que recuerdo cuando este ministerio empezó por primera vez. And Dr. Acosta and I were sitting around his kitchen table having a cup of coffee. El doctor Acosta y yo estábamos sentados ahí en el comedor tomándonos un cafecito. And he had a burden for the pastors in Latin America and for the truth of God's word to go out. Y allí nos expresó esa carga y esa pasión ardiente que él tenía por los pastores de Latinoamérica y por el avance de la iglesia. And so to me, this is a testimony to God's enduring faithfulness. Así que para mí esto es un tremendo testimonio de la fidelidad duradera de Dios. Amen? Amén. Well, I have been assigned the topic Biblical Wisdom for Singles Longing to Marry. Se me ha asignado el tema sabiduría bíblica para solteros que anhelan casarse. We could just as easily entitle this Using Godly Wisdom in Choosing a Mate. Podríamos fácilmente darle el título de usar sabiduría piadosa para encontrar una pareja. And this is a very important topic because it's not a topic that is often talked about. Este tema es muy importante porque no es un tema que se trate muy a menudo. There are many wonderful resources on dating and marriage, on the family, and even on relationships. Hay muchos maravillosos recursos sobre el cortejo, sobre el matrimonio y sobre las relaciones familiares. But there is far less written on how a single Christian should navigate a relationship right from the very first meeting. Pero hay muy pocos materiales con respecto a cómo aquellos creyentes solteros deben navegar desde su primera cita. I became burdened for this topic when years ago college students asked me, Pastor, how do I begin a relationship? Hace varios años empecé a sentir una carga por este tema cuando muchos jóvenes me preguntaban, Pastor, ¿cómo hago para conseguir una esposa? How do I O know if esposo. it's right? ¿Cómo sé si esa persona es la correcta? How do I know if I should continue in that relationship? ¿Cómo sé si debería continuar en esa relación? How might I be sure that this would be someone that I could potentially marry? ¿Cómo puedo estar seguro o segura de que esta persona puede ser mi cónyuge potencial? What are the questions that should be asked and answered? ¿Cuáles son aquellas preguntas que deben hacerse y responderse? So I hope to bring some biblical wisdom to you this morning. Así que tengo la esperanza de poderles ofrecer sabiduría bíblica esta mañana. How a single person can proceed in a relationship right from the very first meeting. ¿Cómo es que una persona soltera puede proceder desde su primer encuentro? Let's begin by establishing some biblical truth. Comencemos estableciendo ciertas verdades bíblicas. First, wanting to be married is a very noble pursuit. Primero, anhelar casarse es un deseo bastante noble. The Lord himself instituted marriage back in Genesis chapter 2, verse 24. El mismo Señor instituyó el matrimonio en Génesis 2:24. After creating the woman, God said, "For this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh." Después de haber creado a la mujer, dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. The writer to the Hebrews said in Hebrews 13:4, "Let marriage be held in honor among all."
El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 4 dice: honrosos sean todos el matrimonio. So marriage is good, and pursuing marriage is also good. Así que el matrimonio es algo bueno y querer casarse también lo es. But pursuing a relationship requires wisdom and discernment every step of the way. Pero establecer una relación requiere sabiduría y discernimiento en cada etapa. And if you do your homework up front, you will save yourself much heartache later. Y si haces tu tarea con diligencia, vas a ahorrarte bastante dolor en el futuro. Let me give you an example. Permítanme darles un ejemplo. I was just reading about the tragedy of the space tower in Medellin that collapsed in 2013. Estaba leyendo hace poco la triste tragedia del edificio Space aquí en Medellín cuando se derribó. Does anybody remember that? ¿Alguien recuerda? Levante la mano. ¿Recuerda esa tragedia? What happened? ¿Qué ocurrió? 12 people died and many more were displaced. 12 personas murieron y muchas otras fueron exiliadas, sacadas de su hogar. You see, the builders cut corners. Porque los que estaban edificando esto empezaron a reducir el presupuesto. They used deficient structural material in the supporting columns of the building. Utilizaron materiales de apoyo en las columnas del edificio de calidad deficiente. So they put economic interests over the safety of the building. De modo que ellos pusieron interés económico o el interés económico por encima de la seguridad. And of course, the result was catastrophic. Y por supuesto el resultado fue catastrófico. What little money they saved cost them much more later on. Ese poco dinero que ahorraron les salió muchísimo más costoso. In fact, the Attorney General brought criminal charges of manslaughter and malfeasance against the builders. De hecho, el fiscal halló culpables a los constructores de asesinato, de homicidio y también de ciertos otros crímenes. They were ordered to pay 30,882 million COP. Ellos se les ordenó pagar más de 30 millones de pesos. That is approximately $6.75 million in my country. 30,000 millones, perdón, eso prácticamente son como unos 7 billones de dólares. Now, if the builders had done this right initially, they could have avoided much heartache. Ahora, si los edificadores hubiesen hecho su trabajo bien al comienzo, hubiesen podido evitar mucho dolor al final. So, beloved, what is the point here? Pero ¿cuál es el punto aquí, amados? The same is true in pursuing a mate. Lo mismo es cierto cuando se busca una pareja. There is a place for romance and special attraction between people. Hay un lugar para el romance y para la atracción entre dos personas. But in choosing to get married, if you do some preventative premarital maintenance, it can keep you from catastrophic failure later on. Pero en este proceso de buscar una esposa o un esposo, si tú realizas algunos mantenimientos prematrimoniales y das algunos pasos importantes, va a evitar problemas en el futuro. So what are we going to talk about this morning? Entonces, ¿de qué hablaremos esta mañana? I want to propose 5 questions that every single person should ask themselves when they consider choosing a mate. Quiero proponerles 5 preguntas que cualquier persona soltera debe hacerse antes de escoger una pareja. Because answering these questions will help a single person decide, should I get married? Porque al responder estas preguntas le ayudará a alguien a saber si debe casarse o no. And the time to ask that question is before the most serious question is asked, will you marry me? Y estas preguntas deben responderse o deben hacerse antes de que se haga la pregunta más importante, que es, ¿te casarías conmigo? Now, before we start, I want to answer an equally serious question. Antes de comenzar, quiero responder una pregunta igualmente seria. What is the relevancy of this topic to people that are already married? ¿Cuál es la relevancia de este tema para aquellas personas que ya están casadas? What if there are people here who are not interested in getting married? ¿Qué tal si aquí en el auditorio hay personas que no les interesa casarse tampoco?
And how many of you are too young or too old to care? ¿Y cuántos de ustedes son o demasiado jóvenes o demasiado viejos para que les importe el tema? Well, let me say this is a very relevant topic. Pero permítanme decirles que es un tema muy relevante. I say this because we all know young people who will face these kinds of decisions. Lo digo porque conozco a muchos jóvenes que van a enfrentar este tipo de decisiones. If you are parents or grandparents, you need to shepherd and guide your children and grandchildren. Si ustedes son padres o abuelos, necesitan conocer esto para que puedan pastorear a sus hijos o nietos. And if you work with youth in any way, this issue will come up as young people struggle with relationships. Y si están rodeados de personas jóvenes, tarde o temprano este tema saldrá a colación y se acercarán a ti. And as Christians in general, Paul calls us to admonish one another. Además, como cristianos en general, Pablo nos insta a que nos amonestemos unos a otros. Which means we are all responsible to encourage and guide our young people in the biblical principles of Scripture. Esto significa que todos somos responsables para guiar y animar a nuestros jóvenes a vivir en los principios bíblicos a la hora de encontrar una pareja. So, dear ones, we all have relatives, friends, and church family members who are or will be considering marriage. Todos nosotros tenemos amigos o miembros de nuestra familia que están o considerarán casarse en algún momento. So, this session is not a closed session for singles only. De modo que esta sesión o esta conferencia no es únicamente dirigida a solteros. It's something we all need to know. Es algo que todos necesitamos conocer. Amen? Amén. All right, let's get to question number 1. Bueno, pasemos a la pregunta número 1. The first question to ask is, am I choosing someone who is a Christian? La primera pregunta es, ¿estoy eligiendo a alguien que es cristiano o cristiana? Now, this should be the most obvious question for every believer as he or she considers a serious relationship. Esta debe ser la pregunta más obvia para cada creyente cuando está considerando una relación seria. But how often have I heard this? Pero ¿cuán a menudo yo escucho esto? ¿Cuán a menudo escucho esto? Come with me. Ya. Pastor, Pastor, I know he's not a Christian. yo sé que no es cristiano, no es cristiana, Oh, but I love him. pero es que la amo, lo amo. And I know God put us together. Y yo sé que Dios nos juntó. Wrong. No, equivocado. Incorrecto. Marriage is a covenant of companionship that takes 3. El matrimonio es un pacto de compañerismo que requiere 3 individuos. It takes 3 to make a marriage, husband and wife and Christ under the new covenant. Se necesitan 3 personas para establecer un matrimonio, esposo, esposa y Cristo bajo el nuevo pacto. And this is the very foundation upon which a godly marriage is built. Y este es el fundamento mismo sobre el cual se edifica un matrimonio. So right from the start, your mindset should be to discern whether this person is truly a Christian. Así que justo desde el comienzo, tu tarea es discernir si esta persona es realmente cristiano. You want to discern what his or her relationship is with Christ. Tienes que discernir cuál es su relación con Cristo. You want to ask a potential mate some very specific questions. Y debes hacerle a esa pareja potencial preguntas muy específicas. Now, this is what I am not suggesting. Ahora, esto es lo que yo no estoy sugiriendo. That on the first date, you put that person under a 1,000-watt light bulb and interrogate them. No estoy sugiriendo que en la primera cita pongas a esa persona bajo una intensa luz y le hagas un interrogatorio. You want to get to know that person first on a friendship level. Quieres primero establecer con esa persona una amistad. You want to ask questions about their family, their schooling, their jobs, their interests. Debes hacerle preguntas acerca de su familia, de su trabajo, de su carrera, de sus intereses. But most importantly, beloved, you want to ask about his or her testimony. Pero aún más importante es preguntarle acerca de su testimonio.
How did they come to saving faith? ¿Cómo llegó a la fe salvífica? And this is more than just asking a person, are you a Christian? Y esto se trata mucho más de simplemente preguntarle si es cristiano. What do you think most people would say when you ask, are you a Christian? ¿Qué creen que la mayoría de las personas va a responder cuando les preguntas, ¿eres cristiano? Oh, sí. We often get superficial answers, don't we? Porque a menudo obtenemos respuestas superficiales, ¿cierto? They never take it farther than to assume that a superficial answer is right. Y en realidad uno no debe asumir que esa respuesta superficial sea la correcta. So eventually, this is what you want to know. Entonces, eventualmente, eso es lo que tú quieres saber. Can he or she explain the person and work of Christ? ¿Puede él o ella explicar la obra personal de Cristo? Can they explain the gospel? ¿Pueden explicar el evangelio? Is there an evidence of a love for Christ and a desire to live for him? ¿Existe realmente un deseo de amar a Cristo y de vivir para él? And beloved, we're not looking for sinless perfection. Y hermanos, aquí no estamos hablando de personas perfectas y puras. None of us are perfect. Ninguno de nosotros es perfecto. But there should be sincere evidence of genuine saving faith and a transformed life. Pero sí debe haber una clara evidencia de una fe genuina y una vida transformada. So don't neglect this obvious question, are you a Christian? Por eso, por favor, no descuides esta obvia pregunta. ¿Eres cristiano o cristiana? Knowing the answer to question 1 can prevent immense heartache later. Conocer la respuesta a la pregunta número 1 puede evitar muchos dolores en el corazón más adelante. Now, I don't have time to elaborate, but there are 3 other parts to this question. No tengo tiempo de desarrollar esto, pero esta pregunta tiene 3 partes más. You want to make sure that a potential mate is not looking for a relationship with you to satisfy their deepest needs. Tienes que entender con claridad que ese cónyuge potencial no quiere establecer una relación contigo para suplir sus necesidades más profundas. In other words, if I could marry you, everything will be perfect and everything is going to be great. En otras palabras, es que si yo me caso contigo, todo será perfecto, todo será color de rosa. That is a dangerous mindset to take into marriage. Esa es una mentalidad peligrosa que no se debe llevar al matrimonio. Many people expect their spouses to do what only the Lord Jesus Christ can do. Muchas personas esperan que sus cónyuges hagan lo que solo Cristo puede hacer. You will never solve all of your spouse's personal problems. Nunca podrás resolver los problemas personales de tu cónyuge. You will never fulfill all his or her personal desires. Nunca vas a suplir todos sus deseos más íntimos. Now, certainly, marriage is a covenant of joy and happiness. Ciertamente, el matrimonio es un pacto de gozo y de felicidad. But lasting joy only comes through a deep and abiding relationship with the Lord Jesus Christ. Pero el gozo duradero solo viene a través de una profunda y larga relación con Jesucristo. Secondly, you want to ask, are there complicated entanglements from past marriages or relationships? La segunda pregunta es, ¿existen algunos enredos complicados que tienen que ver con relaciones anteriores de esta persona? In other words, is this potential partner free to marry or to remarry? Es decir, esta persona, este cónyuge potencial, ¿está completamente libre para casarse o para recasarse? You know, there are legal divorces in our countries that Jesus would view as illegitimate. Porque nosotros sabemos que en nuestros países se establecen divorcios legales que Jesucristo vería como ilegítimos. And we see an example of this in Matthew chapter 19, verses 1 through 9. Y vemos un ejemplo de eso en Mateo 19, 1 al 9. Now, this may require deep discussion. Ahora, esto puede requerir una conversación más profunda. And I would encourage any young people here to talk to their elders or the leaders of their church to help them to navigate through this. Y yo quiero animar a los jóvenes solteros a que se acerquen a los pastores o líderes de sus iglesias para que les ayuden a navegar a través de estas situaciones. And in my many years of ministry, I have said number 3
more times than I can count. Y en todos mis años de ministerio he dicho la número 3 más veces de las que puedo contar. If you're thinking of marrying a non-Christian, don't. Si estás pensando en casarte con un inconverso, inconversa, no lo hagas. What does the Apostle Paul say in 2 Corinthians 6, verses 14 through 16? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, Go ahead and read that. You can read 13 through 16? 14 through 16. 14 al 16? Dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. If a Christian young person desires to unequally yoke him or herself with someone, it is nothing short of idolatry. Si un joven cristiano, una joven cristiana está pensando en unirse en yugo desigual, eso no es otra cosa que idolatría. So there has to be discipline, Por eso debe haber disciplina, that romance and infatuation and the fear of not being married don't take over the control of your life. para que ese romance y el apasionamiento no se apoderen de su relación y terminen controlando sus vidas. So for our young people, I would encourage you with this. Así que jóvenes, quiero animarlos con esto. Trust in the Lord. Confía en el Señor, Know that if you desire to be married, that is a good thing. sabiendo que si deseas casarte es algo bueno, But keep your mind and your heart grounded in biblical truth. pero mantén tu mente y tu corazón fundamentados en la verdad bíblica. Let's go to question number 2. Vamos a la pregunta número 2. Does a potential mate solve problems biblically? ¿Esta pareja potencial sabe cómo resolver problemas bíblicamente? As you move along in a relationship, problems are going to inevitably arise. A medida que avanzas en una relación, los problemas van a llegar inevitablemente. How many of you are married here? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Keep your hands up if you've never had a problem. Mantén tu mano arriba si nunca has tenido ni un problema. No hands. That's what I thought. No hay manos. Eso fue lo que imaginé. We know that problems will arise Sabemos que los problemas van a llegar because you're a sinner and your spouse is a sinner. porque tú eres un pecador y tu cónyuge también lo es. And we live in a sin-cursed world. Y vivimos en un mundo pecaminoso y maldito. Again, none of us is perfect here. Recordemos, nadie es perfecto. But when problems arise, do you or a potential mate know how to solve problems biblically? Pero cuando vengan esos problemas que van a venir, tu cónyuge, esa potencial pareja, ¿sabe cómo resolverlos bíblicamente? In other words, do you look to the Word of God to govern your thoughts and your actions? En otras palabras, ¿vas a la palabra de Dios para gobernar tus pensamientos y tus acciones? Is there a willingness to mature, to grow in your understanding of how to look at problems through the lens of Scripture? ¿Existe realmente una disposición de madurar y de crecer en el entendimiento de cómo dirigirse a la Escritura para resolver los problemas? Now, of course, none of us can anticipate every problem we may have. Por supuesto, ninguno de nosotros puede anticipar los problemas que lleguen, But think of these specific areas. pero piensa en estas áreas específicas. When it comes to communication or commitment or forgiveness, Cuando son asuntos de comunicación, de compromiso, de perdón, or when it comes to adversity or sexual relations or finances, o cuando viene la adversidad, cuando son temas de relaciones sexuales o temas financieros. do you understand how to work through these issues biblically? ¿Ustedes entienden cómo manejar estos asuntos bíblicamente? And is there a willingness to obey Scripture? Y también existe una disposición de obedecer las Escrituras. Now, why is this important? Pero ¿por qué es esto importante? Whatever problems you have in these areas before marriage, they don't go away after marriage.
Si tienes estos problemas antes de casarte o algunos de estos problemas, esos problemas no desaparecerán después de que te cases. If they're not dealt with biblically, they will simply get worse. Si estos asuntos no se tratan bíblicamente, sencillamente empeorarán. Now, I'm going to indict myself right now. Ahora, aquí voy a culpabilizarme a mí mismo en este momento. When I got out of the military, I asked my lovely wife to marry me. Cuando yo salí de la milicia y del ejército, le pedí a mi novia que se casara conmigo. But I had an anger problem. Pero yo tenía un problema de ira. And that problem would rear its ugly head on a regular basis. Y ese problema asomaba su horrible cabeza de manera muy regular. And my wife said, I cannot marry you until you get this under control. Y mi esposa me dijo, yo no me casaré contigo hasta que no pongas esto bajo control. And I had to take that before the Lord, and we delayed our marriage 6 months. Y yo traje este asunto a la presencia del Señor y postergamos nuestro matrimonio 6 meses. And I thank God for that time that He took me and disciplined me and showed me a better way. Y yo le agradezco a Dios por ese tiempo en el que Él tomó mi vida, me disciplinó y me mostró un camino mejor. Listen, marriage is not for children. Escuchen, amigos, el matrimonio no es para niños. Amen? Amén. Is there humility in a person to identify weaknesses and to help them to grow in their faith? Hay humildad en esta persona que les ayude a identificar sus debilidades y a crecer en fe. So when rough spots come, you want to pay attention to how a person handles those rough spots. Así que cuando vengan estos momentos duros, presten mucha atención acerca de cómo esa persona maneja esas situaciones. Is there a desire to mature and to obey the word of God? ¿Hay un deseo de madurar y de obedecer la palabra de Dios? That brings us to question number 3. Eso nos lleva a la pregunta número 3. You want to ask, are you both heading in the same direction in life? Debes preguntarte, ¿estamos dirigiéndonos hacia el mismo lugar en la vida? The Bible speaks 4 times about leaving and cleaving. La Biblia habla 4 veces acerca de dejar y aferrarse. Now, leaving means that you're no longer tied to the direction that you have set by your parents or by your single life. Dejar tiene que ver con el que ya tú no estás amarrado a la dirección y a las decisiones que tus padres han establecido para ti. And young people, please remember this. Jovencitos, por favor, recuerden esto. If you choose to get married, you give up your right to live as a single person. Si tú decides casarte, pierdes el derecho de vivir como soltero. Cleaving then means to be moving in the same direction as a potential spouse. Ahora, unirse o aferrarse tiene que ver con moverse en la misma dirección con ese cónyuge potencial. Now let's look first at what this does not mean. Pero pensemos en lo que esto no significa. It doesn't mean you have to marry someone who is in total agreement with you. No significa que tienes que casarte con alguien que esté de acuerdo en todo contigo. It doesn't mean you marry someone who is just like you. No significa que tienes que casarte con alguien que sea igualitico a ti. In fact, I thought a lot about how it would be if I married someone like myself. De hecho, yo he pensado muchas veces cómo sería si me hubiese casado con alguien igual que yo. I would probably jump off a bridge. Yo creo que me hubiera saltado de un puente hace rato. So certainly there is never total uniformity or total agreement among 2 people. Ciertamente, entre 2 personas nunca habrá uniformidad total ni acuerdos completos. But 2 very different people can have a wonderful marriage. Pero 2 personas muy diferentes pueden tener un matrimonio maravilloso. And after 50 years of marriage, my wife and I are living proof of that. Y después de 50 años de matrimonio, mi esposa y yo somos evidencia viviente de eso. Yet there are basic agreements that have to be in place. Ciertamente hay unos acuerdos básicos que tienen que establecerse. You want to make realistic assessments about your strengths and difficulties. Tienes que hacer evaluaciones realistas acerca de tus fortalezas y tus debilidades. Are you willing to break any unhealthy relationships or dependency you may have on parents or others?
¿Estás dispuesto a quebrantar cualquier tipo de relación no saludable o de afectos dañinos que tengas con tus padres o con otras personas? Are you willing to take a potential spouse and make them higher than anyone else in authority? ¿Estás dispuesto a tomar o dispuesta a tomar ese cónyuge potencial y asumir que allí es donde se centrará la autoridad real en ese nuevo matrimonio? Would you be willing to seek his or her opinions first before anyone else? ¿Estás dispuesto a buscar sus opiniones primero antes que las de otra persona? And are you willing to esteem others higher than yourself and to sacrifice for that other person? ¿Y estás dispuesto, dispuesta a considerar a otros superiores a ti mismo y a vivir en humildad? You want to ask where this potential mate is going with his or her life. Necesitas preguntarte hacia dónde va este cónyuge potencial con su vida. Are you comfortable with his or her lifestyle, ¿Estás cómodo con su estilo de vida, of his or her friends, con sus amigos? of his or her day-to-day behavior? ¿Estás cómodo o cómoda con su conducta diaria? And are you in agreement as far as jobs and a career may be? ¿Y están en acuerdos en cuanto a lo que tiene que ver con carreras o empleos? Several years ago, I had a woman who pulled out of her engagement. Hace varios años se acercó a mí una mujer que renunció a su compromiso. And I was actually quite taken aback. I was surprised. Y yo en realidad estaba bastante sorprendido. And I asked her, why did you pull out of this relationship? Y yo le pregunté, ¿por qué renunciaste a tu compromiso? ¿Por qué saliste de esta relación? And she said, I came to the realization that I could not marry a police officer. Y ella me dijo, es que yo llegué a entender que no podía casarme con un policía. I couldn't live with the fact of not knowing if he would come home safe every day. En realidad pensé que no podía vivir tranquila sin estar segura de que cada noche él vendría sano y salvo a casa. And very importantly, what happens on the Lord's Day? Y aún más importante, ¿qué ocurre el día del Señor? That is 1/7 of your life together. El día del Señor es un séptimo de toda tu vida juntos. Are you agreed in theology? Por otro lado, ¿están de acuerdo en cuanto a la teología? How do you both see the role of husband and wife in a marriage? ¿Cómo ven ambos el rol de la esposa y el esposo en un matrimonio? Are you agreed on purity issues? ¿Estás de acuerdo en asuntos de pureza? ¿Están de acuerdo en asuntos de pureza? Have you both set clear boundaries to abstain from premarital sex? ¿Han establecido límites muy definidos para abstenerse del sexo prematrimonial? And have you put safeguards in place to avoid sexual temptation? ¿Y han puesto salvaguardas para evitar caer en tentación sexual? Now, some of these areas are negotiable, Ahora, algunas de estas áreas ciertamente son negociables, but there are many things that I said that really are not negotiable. pero hay muchas cosas de las que he mencionado que no son negociables. And there should be many more green flags here than there are red flags. Y debe haber en este caso más banderas verdes que rojas. You know, your vows of marriage can be made with great joy when you have faithfully followed God's word in your single life. Ustedes saben que aquellos votos matrimoniales pueden ser cumplidos con mucho más gozo cuando tú, antes de casarte, has vivido una vida piadosa. That brings us to question 4. Eso nos lleva a la pregunta número 4. What do others who know us well think of this relationship? ¿Qué piensan otras personas que nos conocen bien acerca de esta relación? You know, we all need counsel and input in our lives, don't we? Todos necesitamos consejo en nuestras vidas, ¿cierto? And deciding whom to marry is one of the most important decisions you will make. Y decidir con quién casarte es una de las decisiones más importantes que tomarás. So it would be foolish not to seek the wisdom and counsel of others for their input. De modo que sería tonto y necio no buscar el consejo o la opinión de los demás. And why do we need to do this? ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Because we often do not see ourselves the way other people see us. Porque a menudo nosotros no nos vemos a nosotros mismos de la misma manera que otros nos ven. We all have blind spots. Todos tenemos puntos ciegos. Amen? ¿Cierto que sí? Amén. Proverbs 15:22 says, plans fail for a lack of counsel, but with many advisors they succeed.
Proverbios 15:22 dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Now, some people refuse any counsel at all, Hay personas que rechazan todo tipo de consejo, and others are so dependent on the opinions of others they can't make a decision. mientras que otros dependen tanto de la opinión de los demás que no pueden tomar una decisión. So the balance is this. Pero el balance es el siguiente. Be confident that the final decision is yours, but know that you are limited and fallible. Confía en que la última decisión es tuya, pero ten en cuenta que eres limitado y eres falible. So then we get to the question, from whom should we seek counsel? Luego llegamos a la pregunta de quién buscamos o a quién le pedimos consejo. Well, not from your barber or your hairdresser. Bueno, no le pidas consejo a tu barbero o a tu estilista. Not good. No, no es bueno. Seek people who know you well. Busca personas que te conozcan bien. Talk to people who know you well and have seen you and this potential mate together. Habla con personas que te conozcan bien y que te hayan visto a ti y a este cónyuge potencial juntos. And listen to their observations. Y escuchen sus observaciones. Next, seek people who are older and wiser and who have strong marriages. También busca a personas que sean mayores, más sabias y que tengan matrimonios sólidos. Ask their advice. Ask how they have handled the issues that you may be dealing with. Pide consejo y pregúntales cómo han lidiado con aquellos asuntos con los que ustedes pueden estar lidiando. And ask them what advice they would give you having been married for many, many Y years. pregúntenles qué consejo nos darías teniendo en cuenta que han estado casados durante muchos años. Don't neglect to seek counsel from church pastors and leaders. Tampoco descuides buscar consejo de pastores y de líderes. They can help you to discern biblical mandates and help you through premarital counseling. Ellos les pueden ayudar a discernir principios bíblicos y ayudarles en la consejería prematrimonial. I will not officiate any wedding until I've gone through 10 premarital counseling sessions with people. Yo no oficio ningún matrimonio a menos que haya estado por lo menos en 10 sesiones de clases prematrimoniales con ellos. You see, your pastors can hold you accountable, and that's a good thing. Porque ustedes van a rendirle cuenta a sus pastores y eso es algo bueno. They can help you as the relationship progresses. Ellos les van a acompañar a medida que progresa su relación. And they're valuable allies in your march towards the altar. Y son aliados valiosos mientras ustedes marchan hacia el altar. And then seek the advice of your parents. Busquen también el consejo de sus padres. If you have parents, ask them about this person. Si tienen papás y mamás, pregúntenles sobre esta persona. And if your relationship with your parents is strained, do everything you can to bring about forgiveness and reconciliation. Y si tu relación con tus padres está quebrantada, haz todo lo posible por restaurarla. I say this because parents have a vested interest in you. Digo esto porque tus padres tienen interés generalmente en ti. They often know you best. A menudo te conocen mejor. And if you can have joy and harmony with your parents, that brings immense blessing and unity into your marriage. Y si tú puedes tener una relación saludable y reconciliada con tus padres, eso traerá bendición, la bendición de un hombre a tu familia. But then let me also give you a warning that not all counsel may be profitable. Pero quiero advertirte que no todo consejo puede ser provechoso. So how should you weigh the counsel that you receive? Entonces, ¿cómo haces para sopesar o discernir cada consejo que recibes? Usually, good counsel does not come in the form of direct advice. Usualmente los buenos consejos no vienen en la forma de una dirección directa, de un consejo directo. Good counsel really comes when someone will help you to clarify the issues. La buena consejería se da cuando alguien te ayuda a aclarar los asuntos. So, this is what we don't want. Esto es lo que no queremos que pase. It's not taking a poll. No es como una votación. If your friend comes up to you and says this, Si tu amigo llega a ti y te dice, I took a poll, yo hice una encuesta and 7 out of 12 said you should get married. y 7 de 12 me dijeron, cásate con ella o con él. I think you should go for it. Creo que entonces debes a seguir adelante. Not good counsel. No, eso no es un buen consejo. Or
You should get married. O debes casarte, He'll make a lot of money. porque ese hombre va a hacer mucha plata. Or how about this one? ¿O qué tal esta? The Lord told me you should marry. El Señor me dijo que debes casarte. Stay away from that kind of stuff. Aléjate de este tipo de cosas. Listen, good counsel will help you to carefully and prayerfully think through the decisions you're making. Porque el buen consejo va a ayudarte a tomar una decisión con cuidado y en oración. It'll help you to clarify motives and reservations and goals. Va a ayudarte a aclarar aquellas motivaciones, reservas y metas. It'll sort out your reasons for getting married and identify potential problems. Va a aclarar aquellas razones reales para casarte y va a ayudarte a resolver problemas potenciales. And in the positive, it affirms godliness and those Christ-like qualities. Y de forma positiva va a afirmar la piedad y aquellas cualidades bíblicas en tu vida. And that can give you the confidence to enter marriage with joy and optimism. Y eso te dará la confianza para poder abordar el matrimonio con gozo y optimismo. And that brings us to question number 5. Y eso nos trae a la pregunta número 5. Are you willing to marry your mate just as he or she is? ¿Estás dispuesto o dispuesta a casarte con tu pareja tal como él o ella es? You know, inevitably you have to ask, do I want to marry this person? Porque inevitablemente tienes que preguntarte, ¿quiero casarme con esta persona? And you have to ask, does this person want to marry me? Y debes preguntarte, ¿esta persona quiere casarse conmigo? Listen, there is nothing unspiritual about those questions. Escúchenme, no hay nada que no sea espiritual sobre esas preguntas. Marriage is a miracle, but getting married is a choice. Casarse es un milagro, el matrimonio es un milagro, pero casarse es una elección. Amen? Amén. So to maintain integrity and responsibility in marriage, you have to be free to say, I do. Así que para mantener la integridad y la responsabilidad del matrimonio debes sentir libertad de decir acepto, Without the constraint or prompting of others. sin la presión o la influencia negativa de otros. So we make marital choices based on biblical wisdom and the leading of the Holy Spirit. De modo que tomamos este tipo de decisiones basándonos en la guía del Espíritu Santo y en la sabiduría bíblica. Now, many people may not realize this, but getting married is very much a personal choice issue in many ways. Muchos no se dan cuenta de esto, pero casarse en muchas formas es una decisión personal. And I stress the personal choice issue because many people are led into unwanted marriages because of outside influence. Y yo enfatizo mucho este aspecto de la decisión individual porque hay muchas personas que se han casado debido a presiones externas y se han casado negativamente. Listen carefully to what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 7 in verses 25 through 40. Escuchen con atención lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, versículos 25 al 40. Here Paul speaks of how people decide to get married. Aquí Pablo habla acerca de cómo la gente decide casarse. And here's the kind of phrases we see in that text. Y este es el tipo de frases que vemos en este texto. In verse 36, Paul says, let him do as he wishes. En el verso 36, Pablo dice que haga lo que quiera. And in verse 35, and this I say for your own benefit, not to put a restraint on you. Y en el verso 35, Pablo dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. In verse 37, Paul says, but he who stands firm in his heart, being under no constraint, but has authority over his own will. El 37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. And finally, in verse 39, a wife is bound as long as her husband lives, but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. Y el verso 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. You know, in my many years of premarital counseling, many people go full speed ahead through the first 4 questions.
Durante los muchos años que he dado consejo prematrimonial, muchas personas pasan corriendo por las primeras 4 preguntas. But many times at the 5th question, after careful thought, they are not sure they should marry. Pero muchas veces cuando llegan a la pregunta número 5 y la meditan, no están seguros si deben casarse. And these are the kinds of things that I often hear. Y este es el tipo de cosas que escucho a menudo. My mother pushed me. Es que mi mamá me obligó. My boyfriend pressured me. Mi novio empezó a ejercer presión. Everybody said we look great together. Todo el mundo nos decía que nos veíamos lindos juntos. But listen carefully, young people. Pero escuchen con atención, jovencitos. It is better to say no if you're not sure Es mejor decir no si no estás seguro, than to say 20 years later, I went to the altar with doubts and I have regretted it ever since. que 20 años más tarde empezar a decir, tomé la decisión de casarme y lo lamento desde entonces. You see, by the time you're engaged, these questions should have already been asked and answered. Para el momento en el que hay un compromiso matrimonial, estas preguntas ya debieron plantearse y responderse. And it should be a time when you can say, I really want to marry this person. Y debe venir el momento en el que tú puedas decir, realmente me quiero casar con esta persona. Again, each of these questions is designed to help one grow in godliness. Recuerden, cada una de estas preguntas están diseñadas para ayudarles a crecer en piedad, They're used to promote godly wisdom in choosing a mate. usadas para proveer sabiduría bíblica al escoger una pareja. And they're designed to keep young people in light of Jesus Christ in their faith. Y están diseñadas para ayudar a los cristianos a diseñar su vida a la luz de su fe. This is an important truth that I leave you with. Quiero dejarles con esta importante verdad. If one loves Jesus more than his or her spouse, that love will be transferred to a marriage partner with great intensity and depth. Si uno ama a Jesucristo más que a su cónyuge, ese amor va a ser transferido a esa persona con gran intensidad y profundidad. It's a beautiful paradox of biblical truth. Es una hermosa paradoja de la verdad bíblica. If one loves and wants a spouse more than anything, he or she will wind up selfish and bitter and disillusioned. Si uno ama más a su pareja que a Cristo, todo terminará en amargura y desilusión. But if one loves Christ above all, then he or she is free to love and enjoy that covenant and partnership relationship. Pero si uno ama a Cristo sobre todo, vamos a poder disfrutar con plena libertad esa unión matrimonial de pacto. And so, young people, remember this. Así que jóvenes, recuerden esto. When you find someone who puts Christ above all, Cuando encuentren a alguien que pone a Cristo sobre todo, you may just find someone who is really worth marrying. has encontrado a alguien con el que realmente vale la pena casarse. Los quiero a todos. Or something like that. O algo así.